Gusto en saludarlos a todos ustedes quienes nos están viendo a través de esta transmisión. Agradezco muchísimo al Instituto Internacional de Derechos Humanos para las Américas, muy especialmente a la comisionada especial capítulo Venezuela, a la doctora Zaida Navas de Marcán, quien tuvo la gentileza de invitarme a este curso online sobre soluciones pacíficas en el derecho aeronáutico internacional. Y por supuesto un saludo a la sede central de IIDH que está ubicada en Argentina. Quien tiene el agrado de hablarles en este momento, Mariela Molero, abogada de la República Bolivariana de Venezuela, muy agradecida con la invitación, y vamos a conversar un poco sobre la guerra aérea en este momento de dificultades mundiales por la situación entre Rusia y Ucrania, lo cual nos invita a este tema de relevante importancia como lo es el derecho aeronáutico, el derecho aeroespacial y todas las implicaciones que tiene la guerra en el derecho. Porque sin lugar a dudas el derecho está involucrado en todos los aspectos de la vida social de los seres humanos. Todas las acciones que realizamos día a día están reguladas por el derecho. Y voy a iniciar esta conversación amena con ustedes con el siguiente pensamiento. No luches una batalla si con la victoria no ganas nada. Y en las guerras absolutamente todos perdemos, pierde la humanidad, porque cuando se llegan a estos escenarios de violencia, está perdiendo la humanidad, está perdiendo la vida, se están perdiendo muchos años de avance de derechos humanos por situaciones violentas. Y bien vale la pena recordar que la Gran Guerra, conocida así, era un combate a larga distancia. Hoy por hoy eso ha cambiado. Hay el uso de drones. En el caso de Venezuela hay una regulación especial para quienes tienen drones con identificación del aparato y de su propietario y el espacio que puede volar ese dron debe estar debidamente especificado para conocer en qué momento está circulando en el espacio aéreo venezolano ese dron. Entonces vemos que hay un gran avance con relación a la tecnología dentro del derecho aeronáutico. Cuando en esa gran guerra por primera vez se desplegaron en forma masiva armas de muy largo alcance en lugares no acostumbrados, bajo el mar y en el aire. Entre las armas furtivas se contaba con el espionaje y la propaganda, y hoy por hoy también siguen siendo armas cuando hablamos de guerras, y estas se orquestaban a nivel mundial. Como reacción a las masacres que tenían lugar en trincheras, se confirió cierto grado de rehabilitación moral a las armas que en un principio se asociaban con lo que se denominaban las guerras de los cobardes. Esto a su vez alertó la experimentación de tecnologías nuevas sin la intervención humana, lo que es conocido como la inteligencia artificial, que conducirían a los primeros prototipos de municiones y drones guiados a distancia. Hoy por hoy vamos a observar que la guerra es conocida como guerras de cuarta generación, es decir, a diferencia de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, donde los combates eran cuerpo a cuerpo en zonas geográficas que estaban delimitándose y habían civiles. Hoy por hoy siguen habiendo en esos territorios civiles, pero el uso de la inteligencia humana ha sido utilizada para crear estas armas de alto alcance, armas que pueden ser controladas en millas de distancias y puede llegar al objetivo deseado tan solo con darle a un botón. Eso es lo que se conoce como
las guerras actualmente de cuarta generación y estamos observando algo que amerita un estudio cuando vemos el conflicto Rusia y Ucrania, que es objeto de estudio a nivel mundial. Estamos observando que el uso de la desinformación es también considerada un arma de guerra y eso debe ser canalizado y estudiado por el derecho. Cómo la desinformación juega un rol preponderante a la hora de los combates y del suministro de información a nivel mundial a todas las agencias, tanto de medios de comunicación como agencias internacionales, organizaciones de la sociedad civil que están cooperando con los refugiados. Esa desinformación, ¿qué rol juega como estrategia de combate dentro de territorios que están siendo sometidos a conflictos armados? Es importante conocerlo, las implicaciones que tiene y el alcance que tiene, porque la desinformación, así como en la otrora se utilizaba el espionaje y la propaganda, hoy por hoy estamos observando que la desinformación está siendo utilizada como una estrategia de guerra. Cuando observamos esa regulación, la normativa legal de lo que se denomina guerra aérea, permite que conozcamos en la primera conferencia de la paz que se produjo en La Haya en 1899, donde se elaboraron 3 convenios y 3 declaraciones, una de las cuales prohibía el lanzamiento de proyectiles y explosivos desde lo alto de globos o por medios análogos nuevos. Eso fue en 1899. Cuando observamos estas prohibiciones de largo alcance con carácter restrictivo y se aceptaban reservas de forma temporal, en la actualidad fácilmente puede conservarse el derecho internacional humanitario que el uso de armas de largo alcance puede ser utilizada para objetivos específicos, pero hemos observado muchos errores donde esos proyectiles, esos explosivos pueden detonar en zonas donde están civiles, escuelas, hospitales, y hemos observado esos errores y lo que se conoce en el mundo militar como daños colaterales que implican la pérdida de vidas humanas. Por eso que recalco que en las guerras todos perdemos, pierde absolutamente la humanidad. Y cuando analizamos la regulación de la guerra aérea y lo que tiene que ver con el derecho internacional humanitario, es porque están civiles dentro de esos conflictos armados y hay que analizar los derechos humanos que se están violentando a las personas que se encuentran dentro, que no tienen nada que ver en los asuntos ni políticos, económicos, sociales y en algunos casos ni culturales ni religiosos para ser sometidos a ese asedio. Cuando nos recalca el derecho internacional humanitario que en tiempo de combate las discriminaciones entre civiles y combatientes puede ser una línea muy delgada. Tenemos en cuenta que hay personal sanitario, religioso, médico asistencial que está dentro de las zonas de guerra realizando actividades, y vamos a nombrar a la Cruz Roja Internacional, al Comité Internacional de la Cruz Roja, a la Media Luna Roja, que en conflictos armados no abandonan los espacios, más bien ingresan a terrenos donde hay conflictos armados para ayudar a esos civiles. En especial la guerra aérea tiene un gran impacto porque el uso del explosivo es de alto alcance y está condicionado la guerra aérea para desplazar con mayor rapidez puntos neurálgicos clave para que puedan avanzar las tropas en el terreno. Es decir, que estamos hablando de contextos totalmente llenos de violencia. Cuando vemos ese desarrollo de la guerra aérea y esas acciones hostiles que siempre lo han sido y siempre serán hostiles cuando hablamos de guerras,
vamos a hablar de 4 puntos esenciales. El primero tiene que ver con lo joven que es hablar de la regulación de la guerra aérea. Vamos a ver el avance tecnológico que ha desarrollado en los últimos años, el peso específico que tiene en el comercio internacional y su capacidad. Cuando hablamos de la juventud, es decir, que estamos hablando de que el arma aérea viene desarrollándose desde la época de los años 80, el avance tecnológico pues con la generación de los drones y todos estos equipos desarrollados por el hombre, por las primeras potencias mundiales, que muchas veces estamos asociándolo al dron que podemos ver en películas o que podemos adquirir a través de tiendas especializadas, pero también hay el desarrollo de tecnologías muy, pero muy puntuales para una persona en específico, es el objetivo, y hay países que cuentan con ese tipo de tecnología y por supuesto allí está la regulación del derecho. Cuando hablamos dentro del peso específico que tiene en el comercio internacional, es por el costo y muchas veces la facilidad con que este tipo de armas puede caer en la obsolencia, porque constantemente hay avances tecnológicos para hacerlo más preciso, porque la guerra aérea es algo de precisión. Para hacerlo, los costos muchas veces no es tanto la accesibilidad económica, sino los costos que implica el desarrollo de inteligencia artificial y todos los experimentos que se tienen que desarrollar para poder crear ese producto. Y cuando observamos su capacidad, es que permite su utilización con idéntico rendimiento en un campo tanto civil como militar. Y dentro de esas características y ejerciendo su influencia dentro de la confección, el desarrollo y la adaptación de la normativa jurídica por la que se rige, todas las posturas a adoptarse ante esta colección normativa exigente y específica es que tiene que constar un apoyo internacional. Cuando vemos a los países que son miembros de la OTAN, que son considerados países poderosos dentro del punto de vista militar y dentro del punto de vista económico, cuyas decisiones tomadas por estos países son de peso mundial, observamos que muchos de ellos han desarrollado armas de alto alcance, y allí hay que mencionar las armas nucleares presentes en estos países, muchos de ellos miembros permanentes de la OTAN. Y cuando observamos en muchos aspectos, y vamos a remontarnos un poco a los protocolos adicionales de Ginebra, vamos a encontrar, cuando investigamos sobre la guerra aérea, que el derecho natural, por un lado, y también la costumbre o el derecho consuetudinario por el otro. Y dentro de esa normativa relativa de ataques aire-superficie, contemplado en el protocolo primero de Ginebra, inspiró la limitación de los medios, usos y modos de la guerra aérea. Y no se debe olvidar que durante los conflictos del Golfo, a pesar de que los países importantes para esa contienda, como lo fue y sigue siendo Estados Unidos, Irán, Israel, Reino Unido y Francia, no habían ratificado los protocolos adicionales de Ginebra de 1977. Y el grado de respeto al derecho a la guerra a lo largo de las operaciones se pudo calificar de aceptable. Es decir, que al paso de los años se ha venido desarrollando una regulación específica para todo lo concerniente a la guerra aérea, al derecho aeronáutico, a todas las implicaciones que tiene para el comercio internacional y, por supuesto, ello en pro de los derechos humanos, de una vida libre de violencia,
del derecho que tiene a la autodeterminación todos los pueblos del mundo, a decidir bajo sus propias leyes, sus propias costumbres y evitar de modo alguno la existencia de guerras y conflictos armados. Yo los invito a continuar escuchando este curso online, componentes de altísima calidad. Hay que aplaudir que en medio de la pandemia, porque aún estamos todavía dentro de la pandemia, están estos espacios académicos al alcance de todos. Lo único que hay que tener un buen internet. En el caso de Venezuela tenemos un internet con algunas limitaciones, pero sin embargo podemos trabajar con él, y hay que aplaudir todos los espacios académicos que nos invitan a pensar. Considero que una de las cosas más importantes que debemos fomentar es aprender a pensar, a tener la libertad de pensamiento, la libertad de decir, hacer y sentir, para tener seres humanos libres, para tener ese hombre y la mujer del mañana formado en valores de derechos humanos. Y bien, hay que destacar la intensa labor que realiza el Instituto Internacional de Derechos Humanos con sede en Argentina. Todos los capítulos que están desarrollando actividades muy especiales, muy especialmente el que le corresponde a mi país, el capítulo de Venezuela, a través de la comisionada, la doctora Zaida Marcano de Navas. Los invito a leer mi artículo denominado Guerra Aérea, y recordando esa frase con la cual inicié: en las guerras absolutamente todos perdemos, e invitarlos también a revisar un recuperado que obtuve a través de un documento en internet que me valió muchísimo, a través de un asesor militar de España, que es muy importante también estar al día con todos estos temas que tiene que ver con todo lo contemplado al derecho a la guerra, al cual podrán encontrar el link en el artículo que he escrito muy especialmente para ustedes, el Instituto Internacional de Derechos Humanos para las Américas. Y bueno, reiterándole la disposición, la siempre gentileza que voy a tener para ustedes de acompañarlos en las actividades académicas que vayan a estar desarrollando, e invitarlos a unirse a mi canal Telegram Cápsula Legal de la doctora Mariela Molero, donde hay microjurídicos sobre el derecho tanto nacional como internacional para aquellas personas profesionales del derecho, estudiantes y público en general que está fuera de nuestras fronteras venezolanas. Y también el canal de YouTube Cápsula Legal de la doctora Mariela Molero, y mis cuentas en redes sociales Twitter e Instagram, donde me pueden encontrar en ambas como @molero.mariela. La guerra aérea y el derecho aeronáutico son temas de desarrollo, son temas de investigación, y solo a través de la investigación y el estudio que podamos desarrollar vamos a encontrar los caminos adecuados para tener una sociedad donde reine la paz. Que tengan un feliz día y saludos gentiles desde Venezuela. Abrazo.